dirija, que su Espíritu Santo esté hablándonos y esté moviendo nuestros corazones a la adoración correcta hacia Él. Para ello les pido por favor me acompañen en una oración y le pidamos juntos al Señor así. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por este congreso que nos regalas. Te rogamos por favor que nuestros ojos estén centrados en ti, que tu Espíritu destape nuestros oídos para poder escuchar tu voz, que nuestros corazones estén listos para recibir tu palabra. Rogamos, Señor, que no salgamos de la misma manera en la que hemos llegado. Si hay respuestas que necesitamos en cuanto a nuestro llamado, Señor, háblanos, muéstranos. Deseamos aprender más, deseamos escuchar y obedecer. Rogamos que tu Espíritu dirija todo este tiempo, la dirección en las alabanzas, la predicación de tu palabra, y que todos juntos como iglesia, atentos a tu voz, te adoremos, porque solo tú eres Dios, y en tu gran amor, en tu gran misericordia nos has alcanzado. Queremos entender ahora cómo cumplir con la misión que nos das de ir y llevar tu evangelio a todas las naciones. No queremos ser inútiles, queremos estar en tu obra y servirte a ti y servir a tantos que aún no te conocen. Padre, enciende a tu iglesia con tu espíritu, con un fuego, un deseo profundo de hacer tu voluntad, de mostrarte a ti, a todos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces preparemos nuestros corazones para cantarle al Señor. Buenas noches, hermanos. Pongámonos de pie para cantar al Señor. Dice la alabanza: no quiero perder las cosas que me quedan por hacer, no quiero perder el tiempo, no quiero perder recursos, quiero entregarlos todos a ti. Es una alabanza que nos lleva a disponer nuestros corazones a obedecer al Señor en lo que Él quiere hacer con nosotros en cuanto a las misiones. Entonces vamos a cantarla juntos. Que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Listo quiero estar? Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar, los años que me he dado viviré. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir.
está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Tomemos asiento. Bien, junto con este Congreso Misionero hemos estado disfrutando de las conferencias, las exposiciones de nuestros amados pastores, Pastor Walter Pérez, Pastor David Ruiz, nuestra hermana Yasna Concha también desde el domingo. Ya estamos entonces, contemos, domingo, lunes, martes, miércoles, cuarto día de Congreso Misionero. Y hoy día nuevamente nuestros expositores nos van a bendecir. En esta ocasión, nuestro conferencista es el pastor Walter Pérez. El pastor Walter Pérez, para conocer un poco de él, es un pastor graduado del Seminario Teológico de Canadá. Él cuenta además con maestrías, maestría en divinidad y maestría en misiones, además de doctorado en misiones y doctorado en filosofía. Él es docente de la Facultad Teológica Latinoamericana, además de rector del Instituto Bíblico en Buenos Aires, que ejerció ahí como rector durante 8 años. Además es abogado y notario público y actualmente pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en Argentina, en Vicente López, desde 1985. Por lo tanto, tenemos un expositor que conoce de la tarea en carne propia y actualmente también enseña acerca de eso en la Facultad de Teología Latinoamericana. Así que es un honor presentar a nuestro amado pastor Walter Pérez y estamos atentos a que Dios hable a nuestros corazones por medio de su siervo. Lo más básico que siempre nosotros pensamos es que una iglesia, dentro de todo lo que hace, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que obviamente que envía misioneros, como Lince lo hace, como ustedes lo hacen, y la verdad que es muy... Gracias, hermana. Siempre agua, ¿no? Una Inca-Cola, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de poder sacarle un poco más de lustre a todo esto tan hermoso, que es el desafío misionero en este mundo globalizado, es irnos a las Escrituras y ver lo que estábamos hablando hace un tiempo. Un pastor muy, muy querido nuestro, él hablaba de que la iglesia esta que vamos a hablar ahora fue la primera iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en el libro de los Hechos. No fue tanto así, pero fue en las características. Yo les pedí que ustedes tomen el libro de los Hechos, y vamos a ir al capítulo 13. Y ahí en el libro de los Hechos 13 se nos presenta en ese momento la iglesia de Antioquía, que es de la cual vamos a hablar en esta noche. Ahora, yo no tan solo quiero traerles una reflexión bíblica sobre la iglesia esta, quizás muchos de ustedes lo han estudiado y conocen demasiados aspectos de la iglesia de Antioquía, una iglesia muy moderna para aquellos tiempos, una iglesia que podría ser, en cierta manera, cualquier iglesia de las nuestras hoy en día, una iglesia que traspasa los tiempos. Pero uno nota en la iglesia de Antioquía dos movimientos que yo quiero que ustedes se fijen atención en eso. Hay un movimiento centrífugo y hay un movimiento centrípeto. Ustedes más o menos saben a grandes rasgos lo que es un movimiento centrípeto y lo que es un movimiento centrífugo. El centrípeto es un movimiento que atrae hacia un centro, centípetro, y centrífugo es un movimiento que expulsa del eje adentro hacia afuera. Cuando empezamos en una iglesia
misionera pensamos obligatoriamente en una iglesia que tiene un accionar centrípeto y tiene un accionar centrífugo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Sí? Sí. Ahora, esta iglesia es igual a cualquier otra iglesia. Digamos, pongamos Lince. Próximo año vamos a estar cumpliendo 50 años de Lima, el encuentro con Dios. Próximo año. Algunos de ustedes quizás pertenecieron a la primera época de la iglesia de Lince, cuando estaba no en el templo, sino en la casona. ¿Hay acá gente de aquel tiempo o no? Gente de la... Sí, que lo conocieron, sí, el hermano Fede, la esposa. ¿Quién más? ¿Alguien más? Allá, bien. Entonces, la iglesia de Lince comenzó en aquella casona, luego vino toda la historia bendecida del movimiento de encuentro con Dios, creció, se construyó el templo, que en aquel tiempo era el mayor templo que la Alianza Cristiana y Misionera tenía en toda Latinoamérica. El templo de Lince. Un templo para 1000 personas era como hoy decir un templo para 10.000. No, fue un templo, bueno, ustedes fueron parte de la historia y hoy tenemos esto, digamos. Ahora, ¿quién fundó la iglesia de Lince? Bueno, tiene una historia la iglesia de Lince, en la cual intervinieron hermanos misioneros en algún ministerio que la iglesia tuvo. Esos hermanos misioneros a su vez llegaron al Perú enviados por sus iglesias, algunos de Canadá, otros de Estados Unidos. Había pastores enviados por sus propias iglesias aquí. Bueno, el mismo caso del tan querido Alfredo Smith, ¿no es cierto?, enviado, traído desde la Argentina. Para esas iglesias fue un movimiento centrífugo. Enviaron a esos hombres para que llegaran acá y trabajaran en Lince. Lo que ustedes están haciendo ahora, en esta semana, y con el envío de misioneros, 80 y algo de misioneros en todo el mundo, y las sedes, etcétera, etcétera, es un movimiento no centrípeto, sino centrífugo. Y la iglesia misionera conoce esas dos pasiones, esas dos fuerzas cohabitan. ¿Eso es cierto en muchas iglesias? No, desgraciadamente no. En muchísimas de las iglesias el movimiento es centrípeto, nada más. Es decir, queremos evangelizar, que la gente venga a la iglesia, que se bautice, que se haga miembro, que se quede y que no se vaya nadie. Qué equivocados están los pastores a veces cuando piensan que el movimiento centrípeto bendice a la iglesia. No. Lo que bendice a la iglesia es el movimiento centrífugo. El Señor Jesús ya lo dijo, más bienaventurado que es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo extiendo las tiendas y comienzo a dar, el Señor bendice. Y nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos los movimientos estos constantemente surgiendo de un lado a otro. Antioquía. Antioquía, ¿cómo es que se forma? Y vamos a ir al libro de los Hechos a ver algunos pasajes. En el capítulo 7, versículo 8, nosotros tenemos de Hechos, nosotros tenemos en realidad versículos, sí, estamos hablando se produce la persecución, ¿no es cierto? Y entonces todo el mundo huye de Jerusalén. Y en el capítulo 11, versículo 12, dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí comienza a mencionarse la iglesia esta, donde llegan los que habían sido exiliados por la persecución. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende? Había gente de todas las etnias que habían llegado a Jerusalén por las fiestas y se habían quedado y escuchan a Pedro predicar y escucharon en el gran milagro de Pedro predicando y su idioma siendo entendido por todos los idiomas de todos los grupos étnicos que estaban allí. Y vuelven.
después a sus tierras. Es un movimiento centrífugo ese. La iglesia en Jerusalén crece, la persecución viene y se expanden, centrífugo. Y llegan a esta hermosa ciudad, muy importante en su tiempo, muy comercial, muy mercantil, que se llamó Antioquía. Al llegar allí, nosotros tenemos varios elementos bastante interesantes. Capítulo 11, versículo 21 y 22 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, es decir, con los apóstoles, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que en realidad era como la iglesia madre, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este es el efecto de toda esta gente llegando por la persecución y hablando de Cristo Jesús. Y bueno, después llegaron, versículo 25, llegó Bernabé, llegó Saulo, y llegan a Antioquía. Eso está en el versículo 25. Bien, ahora, ¿qué características tiene la iglesia esta? Es decir, esta iglesia que se conforma con gente del exilio y gente local, pero ¿qué característica tiene que nos puede llamar la atención a nosotros? ¿Cómo se construye una iglesia misionera? Bien, en primer lugar era una iglesia evangelizadora, la de Antioquía. Versículos 20 y 21 del capítulo 11 anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Es decir, no puedo ni pensar querer tener una iglesia misionera si no hay una pasión evangelizadora en la propia iglesia. Antioquía nace con la gran pasión de estar anunciando el evangelio del Señor Jesús a todos. Es decir, la frescura de la gente que se convierte. Yo me atrevo a decir siempre, hermano mío, hermana mía, que la mayor bendición que usted puede llegar a tener es hablarle de Cristo a alguien, que esa persona se entregue a Cristo al lado suyo. Es la experiencia mayor que puede pasar, es lo más hermoso que puede pasar. A uno que le gusta la evangelización, ve que la persona llega a Cristo Jesús, cambia, su vida se comienza a rehacer, y la evangelización en la iglesia local ayuda a ver qué puede suceder en la evangelización en el resto del mundo. Es decir, la gente llegando a Cristo Jesús. Hace unos años atrás yo estaba viajando a una campaña en Quito, en el Ecuador, y llegaba cansado. Y yo llegaba del aeropuerto directamente a comenzar la semana de prédicas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿es válido todo esto? Otra semana de prédicas, cansado. ¿Vale la pena esto? Miren la pregunta que yo le hacía. ¿Vale la pena esto? Y llego hasta la entrada de la iglesia y un hombre me dice, Pastor Walter, ¿cómo le va? Yo ni me acordaba ni quién era. Y dice, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no. Dice, Pastor, mire, yo me convertí en una campaña que usted tuvo hace 10 años atrás. Si me iba a acordar, ¿no? 10 años atrás. Y dice, mire, pastor, yo ahora estoy como ujier en la puerta y lo quería esperar para decirle lo que pasó en la vida mía. Bueno, y me cuenta brevemente la historia de él. Un hombre borracho, alcohólico, castigador de la esposa, de los hijos, un carácter irascible total. Él en aquella noche, sí, ese año, se encontró al Señor y su vida cambió totalmente. Y del hombre alcohólico se volvió a un hombre sobrio, de un hombre castigador y cruel se volvió un hombre lleno de amor, misericordioso con la esposa, y había llegado a ser diácono de la iglesia y que amaba la iglesia y trabajaba en la iglesia y sus hijos lo querían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dije, qué bueno, hermano. Y me encaminé hacia la plataforma porque tenía que predicar y yo le dije al Señor, perdón, Señor, perdóname, porque yo estaba cansado y pregunté para qué. Y tú me mandaste a este hombre, a este hermano, para explicarme para qué. El Evangelio es dinamita de conversión. El Evangelio cambia vidas.
El Evangelio es la fuerza más impresionante que en la tierra hay movido a través del Espíritu Santo. Y hermano mío, evangelizar, llevar a Cristo Jesús a otros es lo que hace que nuestra vida cambie, nuestra vida se vuelva gozosa, hermosa, y vemos en otros el cambio que hay. ¿Cuántos de ustedes vieron conversiones que les movieron interiormente, les encantaron verlas y comenzaron a creer en esto? ¿Cuántos de ustedes vieron conversiones así? Ahí está, montones, montones. Cuando más decir que nuestras propias conversiones fueron justamente eso, fueron un cambio tan grande que uno dice, caramba, Dios es real, Jesucristo es real, el Evangelio tiene poder, el Espíritu Santo llega a la vida mía. La iglesia de Antioquía, para ser misionera, se construye siendo una iglesia evangelizadora. Increíble. Luego, versículo 26, los apóstoles van allí, 11:26, dice que se congregan todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Enseñaron. Y para los que les gusta el detalle, los discípulos comenzaron a ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es un detalle histórico. Pero estos se quedaron un año enseñándolo. Es decir, la iglesia era una iglesia instruida. Era una iglesia con conocimiento. Yo imagino lo que habrá sido tener como profesor en una academia bíblica al apóstol Pablo. Me imagino. No faltaría nadie de ustedes, ¿no? Y si la enseñara yo, faltan todos, pero está bien, yo no tengo envidia, no se preocupe. Pero ¿qué sería estar con Pablo, con los apóstoles allí, escuchando las historias de Jesús? Increíble. Tanto como Pablo escuchó las historias de Jesús en el desierto, estando Jesús enseñándole a él, tanto como los apóstoles vieron en vida a Jesús y fueron motivados, cambiados por ese evangelio, esta gente fue instruida por el apóstol Pablo. Un año. Yo creo que ninguna iglesia quedaría igual. Ninguna iglesia queda igual cuando estudia sistemáticamente la palabra de Dios. Ninguna. Y hermanos míos, no podemos levantar una iglesia misionera si no hay instrucción bíblica. Sí, yo tengo que saber por qué voy a hacer lo que debo de hacer luego. Y la instrucción es lo más importante que hay. Hay algunos que necesitarán una instrucción básica, otros más complicadas, hay ciertos niveles de instrucción, etcétera, etcétera. Y el creyente debe tener hambre y sed de aprender cada día más. En una clase de preadolescentes de la iglesia, se convierten 3, 4 de los chicos y se bautizan. Para ellos fue una fiesta. Chicos en sus 10, 11, 12 años bautizándose. Pero lo más interesante de eso fue que, bueno, a ver si les cuento, porque todo tiene un lado cómico. Uno de ellos viene porque iba a participar de la cena por la primera vez el domingo que seguía, dice, pastor, dice, ¿cómo le va? Bien, una cosita así. Y me dice, pastor, me han dicho que el jugo de uva es asqueroso, ¿es así? Yo digo, las cosas que se corren en las iglesias nuestras uno ni se da cuenta. Le digo, no, tú lo pruebas y si no te gusta después vemos si lo cambiamos. No, bueno, quedó ahí, no apareció más, aunque estando en la cena él toma la copa y me hace así. Pero lo más interesante de eso es que ellos tienen que hacer el curso, ese antiguo curso bendecido de vida abundante, lo tienen que hacer los chicos, ¿no? Pero lo más interesante, ¿cuál fue? Que de los 4 chicos estos que estoy hablando, 3 vinieron y dice, pastor, ya hemos hecho el curso de vida abundante. Y me miraron y me dijeron, ¿y ahora qué más hay? ¿Ahora qué más hay? Y me encantó esa frase. ¿Vieron a la gente adulta a veces que estos cursos hay que obligarlos a hacerlos, hay que perseguirlos, hay que atarlos, hay que traerlos arrastrados, hay que atarlos de manos y pies para que no hablen, para que no respiren? En la iglesia nuestra aún le compré un split para que estuviera fresco en lugar de mucho calor, porque se quejaron de que era mucho calor, le compramos el split. Y terminan el curso abundante y no aparecen más a ninguna clase. Y estos chicos me dijeron, pastor, ¿qué más hay ahora acá? Y yo me di cuenta que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en esos chicos, una obra que Dios hace siempre en el corazón de todos los que llegan a Él. ¿Hay más?
hay más. Ahora, el Espíritu Santo en nuestra vida obrando siempre va a pedir aún más. Siempre va a haber más. Más de entregar, más de estudiar, más de hacer, más de evangelizar, más, nunca menos. Y lo que el creyente puede hacer cuando abre su corazón para que Dios obre es darse cuenta que Dios me va a llevar cada día más y más. Y yo tengo que hacerlo con instrucción bíblica, con conocimiento de Dios. Yo tengo que ser un apasionado de estudiar. El estudio nos hace dependientes del Señor e independientes de cuánta herejía por la calle hay. Bien, 11:29 agrega algo interesante. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, es decir, antes, ellos reciben una profecía de que había una gran hambre en toda la tierra habitada. Es decir, esto es una profecía que llega diciendo que había una gran hambruna. La gente estaba pasando mal en toda la zona de la Palestina. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Barnabé y Saulo. Es decir, que acá no hubo algo programado. ¿Cuál era el tema? Estamos viendo de que están pasando hambre en Judea. ¿Qué hacemos? Aquí hay cantidad de ¿qué? Cantidad de comida, sobra comida. ¿Qué hacemos? Ropa, comida. Enviémoslo, todo esto a Judea, ayudar a nuestros hermanos. No hubo un pedido de la iglesia de Judea. Por favor, mándenos 30 de esto, 40 de lo otro. No, estamos pasándola mal. Envíen, ayúdenos. Y esta iglesia de Antioquía, joven iglesia, sale al auxilio. Y es una iglesia generosa. Yo lo digo siempre cuando hablo de la iglesia de Jerusalén y también la de Antioquía, que lo que me encanta a mí de la iglesia de Jerusalén y la Antioquía es la espontaneidad. Es decir, nosotros en nuestras iglesias, evidentemente con siglos de historia de la iglesia, etcétera, etcétera, y que más que menos vamos 50 años aquí en programas de LED, qué sé yo, tenemos antecedentes, atrás hay otra iglesia más. Nuestras iglesias están conformadas ¿por qué? Por reglamentaciones que dicen, bueno, si el hermano necesita ayuda hay que darle esto y esto, y por años juntamos una ofrenda y por años mandamos. Es decir, hoy en día está sistematizado todo. Pero lo que me encanta en la iglesia de Jerusalén y lo que me encanta en Antioquía y en otras iglesias era que eran espontáneos. Ahí no había un manual, ahí no había reglamentos antes. Había que ayudar y hay que ayudar, listo, vamos a ayudar. No era que se ponían a pensar y esto y aquello, no. La espontaneidad, iglesia de Jerusalén. Nosotros hoy en día para elegir diáconos es un tremendo problemón. Hay que ver qué gente, qué no gente, que si es alto, es bajo, es esto, si viene a la iglesia, si no viene a la iglesia. Ellos simplemente 4 condiciones o 5 y listo, busquemos. ¿Por qué? Porque los diáconos surgían de una necesidad impresionante. Y Pablo en esto educó a todas las iglesias fuera de Jerusalén a enviar ayuda a Jerusalén cuando lo necesitaba. ¿Por qué necesitaba ayuda a la iglesia madre? Muchos comentaristas opinan que ese pasaje que hemos visto de que los creyentes estaban juntos y vendían todo y lo repartían, ¿vieron el pasaje ese? Que a muchos le encanta decir qué lindo, que uno se diría que acá en Lince todo el mundo venda todo y que me toque algo. Bueno. ¿Quién sacó una foto? ¿Sí? Bueno. Hermano, está equivocado. Primeramente que lo que pasó en Hechos fue obviamente una descripción de un acto que hicieron ellos, no es algo instructivo, no es que nos dijo todos los años ustedes vendan todo, no en absoluto. Y la equivocación de haber vendido todo fue la repartija que hicieron ellos, que fue una repartija sin producción. Entonces tenían 6, 7 casas, no sé cuántas, 8, 10, vendieron todo, repartieron todo y cuando repartieron todo se quedaron sin nada. ¿Entienden? Y ahí la hambruna vino. Y Pablo, en Antioquía, Macedonia después, tiene que salir a buscar ayuda para esta gente que se había quedado sin nada. Y la iglesia, una iglesia nueva como era esta, reaccionó y vamos, enviemos y mandaron. No se puede ser misionero si no soy generoso, increíble. En el capítulo 13
se desnuda una situación increíble. Versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bueno, y ahí estaba Bernabé, Simón, al que llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Era una junta directiva compleja, de distintas clases sociales. Estaba un hombre como Manaén, que estaba en las administraciones importantes del Imperio de Roma, como estaba Simón, muy posiblemente una persona de una clase humilde, Bernabé, etcétera, etcétera, y Saulo. Ahora, estando ellos allí, ministrando. A ver, ¿qué quiere decir esto, ministrando estos al Señor? Es decir, ellos estaban trabajando en la labor de la iglesia. ¿Qué era la labor de la iglesia? Era todo esto. Y esto era ministrando al Señor. Usted, cuando ¿sirve a quién? ¿Al Señor o sirve a la iglesia? ¿A quién sirve? ¿Alguien puede hablar un quechua claro? ¿A quién sirve? ¿Al Señor o a la iglesia? Al Señor. Bien clarito esto. Hermano mío, usted sirve al Señor. Y del Señor recibe la orden de amar a la iglesia, porque Jesús murió por la iglesia también. Y yo debo amar a la iglesia, pero debo servir al Señor. Y estaban ellos allí, y el Espíritu Santo se acerca y le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Que ahora viene lo centrífugo, es decir, el envío de misioneros. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despiden. Qué lindo evento misionero, qué increíble, increíble. Y los apóstoles ahí predican en todos lados, se van a Chipre, vuelven a Antioquía, están en Siria, de ahí en más van a Iconio, Listra, llegan a Siria. Miren, todo un viaje misionero increíble. Y después llegan en el capítulo 15 a Jerusalén con las buenas noticias de que el Evangelio había llegado a los gentiles y que el Espíritu Santo habría sido derramado entre los gentiles. Y Jerusalén tiene que hacer un concilio. ¿Por qué? Porque ellos creían que únicamente era la esperanza mesiánica era para el pueblo judío, y si los gentiles querían creer tenían que ser primero judíos y luego aceptar. No, dice Pablo, nada que ver. Entonces ahí comienza un concilio impresionante, como ustedes saben, que llegan a tener ciertas normativas que le aplican a los gentiles cuando ellos creen, pero se abrió la oportunidad para que los gentiles también sean parte de la iglesia. Y aunque no ha sido fácil, aquí estamos, usted y yo, que somos gentiles, somos parte de la iglesia esta. Este tema no ha sido fácil, estudiándolo en el mundo misionológico. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque hay posiciones encontradas, muy difíciles, pero la iglesia gentil hoy en día se expande por todas partes. Yo tengo muchos amigos judíos cristianos en Buenos Aires, muchos amigos. Hay varias iglesias judíos mesiánicas. Y con uno de ellos que es pastor, yo he discutido mucho esto, porque ellos tienen su propia iglesia mesiánica. Obviamente que son judíos conversos todos, más hay algunos gentiles. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una iglesia aparte para la gente judía cristiana? ¿Por qué no pueden venir a la iglesia con los gentiles y adorar al Señor? Bueno, él me pone cantidad de excusas. Me dice que no, porque muchas veces el gentil desprecia al judío, muchas veces no quieren tener a un judío en la iglesia. No sé cuándo, porque en la iglesia nuestra no habría ningún problema de esos. Y después en la iglesia están y después se casan entre un no judío y un judío y tenemos un conflicto allí. Bueno, ahí ya no puedo ayudar mucho yo como pastor, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué? Todas esas son excusas. Porque la iglesia de Jesucristo es una. Sí, hay 3 o 4 que lo entienden. Gracias, hermano. Amén. La iglesia de Jesucristo es una. Y esa iglesia es para todas las razas.
Esa iglesia es para todas las etnias, esa iglesia es para todas las clases sociales. Hace año 80, lo que yo considero fue una gran herejía, surgió una posición que se llamó que la iglesia tenía que ser parte de la unidad homogénea, es decir, una clase social en cada iglesia. Es decir, hablando pronto, un resumen de un tema muy amplio, tendría que haber una iglesia para clase media, otra iglesia para clase alta, otra iglesia para clase baja. Yo que era un incipiente pastor en esos momentos, olí que no podía hacer eso. No podía hacer. Y gracias a Dios surgió otra corriente mucho más bíblica que contrarrestó esto y dijo, no, la unidad homogénea no es bíblica, sino que la iglesia debe ser una unidad heterogénea. Y esto es así. Si la iglesia no sirve para romper las barreras sociales, dígame, ¿para qué sirve? Es decir, si yo no puedo adorar a Dios con un hermano que tenga más que yo o menos que yo, ¿de qué sirve? Y si yo no puedo adorar a Dios en la iglesia con diferentes etnias y grupos sociales, ¿para qué estoy? Y si yo no puedo pensar que la iglesia debe tener un ministerio de adoración, de bendición para todos, la pregunta es, ¿para qué estoy yo? Y hermanos, eso es lo más maravilloso que la iglesia de Cristo Jesús tiene. La iglesia de Cristo Jesús tiene que cubrir todas las personas, todas las etnias, todos los grupos y ser uno solo en Cristo Jesús. Y es acá, y yo quiero sacar esto, ¿por qué? Porque cuando en el capítulo 13 oran y envían a Bernabé y Saulo, porque el Señor, el Espíritu Santo dice apartámelos y enviáramos, ellos van por una cantidad de ciudades y regiones y es gracias a ese avance misionero impresionante que luego llegan al concilio de Jerusalén y dicen, miren, los gentiles han recibido al Espíritu Santo. Y ahí en el concilio se abre por primera vez la aceptación que el Evangelio es para todos y que la iglesia es para todos y que la iglesia... Ahora miren ustedes lo importante que fue el avance centrífugo. La iglesia de Antioquía funcionaba, se podía haber quedado Pablo allí años, sí señor, se podía haber quedado Bernabé, sí años, hermosa iglesia. Y la arqueología dice que la iglesia de Antioquía de Siria, que era la que estaba allí, era una iglesia con un gran poder comercial, un gran poder movimiento étnico, gran potencial económico, es decir, una iglesia ideal. Usted y yo ahí podríamos haber estado años y años y años, sin embargo, el Señor dijo, bueno, ya esta iglesia ha conocido la fuerza centrípeta que el Evangelio tiene. Han venido del exilio, de la persecución de Jerusalén, han llegado acá, han armado la iglesia, piensan de otra manera. Bueno, ahora vamos a producir el movimiento centrífugo. Vamos a decir, hermanos míos, ahora estos vamos a orar, le imponemos las manos y que se vayan a predicar el Evangelio a otros lados. Bien. ¿Cuánto cuesta armar una iglesia misionera? Todo esto. Una iglesia misionera cuesta armarla y debe tener un fundamento bíblico, entender. Más le digo, la iglesia de hoy en día debe de entender el proceso de la globalización en el mundo entero. Los apóstoles lo entendieron. Nosotros estamos frente a un fenómeno de globalización nunca antes visto en la historia de la humanidad. Nunca antes visto. Las conexiones de comunicación hoy en día son las más rápidas y son las mejores que en el mundo hay. Y la iglesia tiene que ser apta para entender sus tiempos, como los hijos de Isaacar, leídos en su tiempo. No es una cuestión de decir, bueno, ¿dónde vamos a ir? Qué sé yo, no sé, vamos a mandar misioneros a tal lado, sí, mandémoslo. No. Hay que crear una estrategia que la globalización hoy nos impulsa. Miren, Latinoamérica, ustedes saben, hace unos años se ha vuelto una tierra de corrientes inmigratorias muy grandes, latinas. Tenemos hermanos venezolanos que han bajado, han llegado en cada país. Ustedes mismos han tenido acá y tienen cantidad, cientos de miles de hermanos venezolanos. Tenemos en la Argentina 200.000.
Tenemos una inmigración de colombianos, una inmigración de gente peruana, los mexicanos intentando entrar en los Estados Unidos nuevamente. En mi barrio donde vivo yo, en Buenos Aires, un barrio común. Un día bajaba con mi esposa a hacer unas compras y vemos 2 familias hindúes. Y yo le digo a mi esposa, o estoy transportado a la India y caminando, y luego voy a una tienda nueva que se abría de 2 familias pakistaníes. Ahora, pakistaníes e hindúes en Buenos Aires. Increíble. Y luego llegó una gran inmigración de gente africana. Una gran inmigración, gente africana que nunca había llegado a Buenos Aires. No sé cómo viven allí, pero llegaron todos. Y ustedes han tenido aquí en el Perú lo mismo. Las corrientes inmigratorias son cada vez más grandes. Yo estaba en un congreso misionero en Bogotá hace unos años atrás y hablábamos sobre los misioneros que habíamos enviado a la zona de Marruecos. Y bueno, y un hermano se levantó y dijo algo interesante que me llamó a mí. Dice, ¿por qué lo mandan a Marruecos? Y bueno, todo el mundo pensó, bueno, pero los musulmanes, los árabes están ahí. Y dice, miren, ¿por qué no lo mandan a Francia? Hay más musulmanes en Francia, en París, que lo que hay en otros lados. Y es cierto. ¿Por qué no lo mandan a los Estados Unidos? En ese momento, los islámicos en Estados Unidos habían pedido autorización del gobierno de Estados Unidos para poner una gran mezquita en cada estado de Estados Unidos. Es decir, ya no es lo mismo el mundo de los años 50, 60, al mundo de los años del siglo XXI. Es totalmente diferente. Las misiones tienen que tener una estrategia, ¿no es cierto? Tenemos que entender el mundo. Pero también la iglesia tiene que ser profundamente generosa. Profundamente generosa. Todos ustedes están divididos en 2 acá. No sé si ustedes saben. Primeramente hay un grupo acá que Dios va a estar llamando para ir al campo misionero. ¿Ustedes creen eso o no? Sí. Mire a su suegra y dígale, usted suegra tiene que ir. Peor que adelántese, no que su suegra le diga a usted, yerna querida, Dios la está llamando. No. Aquí va a haber una cantidad de gente que Dios llamó para ir al campo misionero y va a llamar. Pero va a quedar el resto, el segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Todos ustedes que no van a ir al campo misionero por cantidad de situaciones o que Dios no los llamó. Y ustedes tienen la obligación espiritual de sostener económicamente a los que van. Y para sostener económicamente a los que van, tienen que cambiar su estilo de vida. Vamos a hablar de eso mañana, ¿no? Pero tienen que cambiar su estilo de vida. Yo no puedo tener 5 ternos ya. Yo no puedo tener 4 carros ya. Yo no puedo tener 2 casas ya. No puedo. Yo tengo que decir, ¿para qué quiero 2 si con una yo vivo bien? ¿Para qué quiero 4 carros si con 2 carros mi esposa y yo está? ¿Para qué quiero tener tanta ropa? ¿Gastar? ¿Para qué? Y tengo que hacer una vida misionera. Una vida pensando en cuánto puedo dar y seguir dando y cada día más. ¿Por qué? Porque el mundo si no conoce a Cristo Jesús, se muere. Se muere en desgracia. Y como veíamos el domingo pasado, va al infierno eterno. Apreciados, la iglesia de Antioquía nos enseña mucho. Y yo espero que ustedes puedan leer más estos capítulos, leer más los pasajes estos y entender que es posible tener una iglesia misionera como ustedes tienen aquí en Lince y cada día tiene que ir agigantándose más, creciendo más con el debido principio. ¿Cuál es? Que el evangelio debe ser predicado hasta los últimos confines del mundo y entonces vendrá ¿qué? Qué poca Biblia. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Padre, en esta mañana, esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia de Antioquía que nos llena de tantas ganas, gracias porque los movimientos estos que la iglesia de Antioquía tuvo, centrípetos y centrífugos, fueron movimientos bíblicos. Y bendícenos, Señor, a la iglesia para amar a las misiones de una manera que no la hemos amado nunca antes. Abre nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
No se me lleva el agua todo. Damos gracias al Señor. Amén, hermanos. Yo creo que es preciso este tiempo de misiones para la iglesia, pues alrededor de 2 años hemos estado parados y es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Si bien es cierto, hemos hecho con las limitaciones del tiempo y de la situación que pasamos, hemos hecho mucho a la medida de las posibilidades, pero yo creo que el Señor ahora nos llama a un desafío mayor. Entonces, ¿quiénes irán? Quisiéramos que los jóvenes, muchos jóvenes, salgan a la obra misionera. Y como dijo el pastor Walter, hay un segundo grupo que tiene que ayudar y sostener a los que irán al campo misionero. Bien, como parte de las actividades también del mes misionero, hemos tenido un campeonato misionero. Entonces aquí están las copas del primer grupo. O sea, este sábado ha sido el campeonato de fútbol de las sedes, más el campeonato de fútbol de las mujeres de las zonas. Y entonces ya tenemos un campeón en cada uno de estos grupos. Este sábado que viene es el campeonato de las zonas y el 8 de diciembre es la recopa. Así, o sea, así, bueno, así está, o sea, está bien, todo para misiones, todos los ingresos son para misiones. Y hermanos, de repente vas a estar aquí y vas a ver que las cosas están un poco más caras. Estamos en un tiempo misionero y la idea es que este evento se pueda financiar y que no solo se financie, sino que pueda dejar alguna utilidad para la obra misionera. Ese es el espíritu. Estamos en misiones y estamos aquí para que todo lo que hagamos ahora esté orientado para la obra misionera de nuestra iglesia hacia las sedes, hacia el Perú y hacia las naciones. Bien. Bueno, primero llamaremos al equipo de las damas, es la zona 11 de nuestra iglesia, que una vez más, ahí está la zona 11. Que pase, si está el equipo, que pase rápido, o si no, un representante de la zona 11. Y en el campeonato de las sedes, la sede de Surquillo fue la que campeonó, así que pasen también el equipo de Surquillo, si está presente, si no, un representante. Aquí están, dice, aquí están, la zona 11. Muy bien, apoyando Senegal. Ellos han vencido apoyando Senegal. Entonces, queremos entregarles, ahí está. Dice así, tercera Copa Misionera, campeón, mujeres, zona 11, Alianza Cristiana y Misionera. Acá dice tercera Copa Misionera, campeón sedes, Surquillo, ¿ok? ¿Quién es? Alentamos el deporte, alentamos la oración, porque ¿qué país representaban? Suiza. Alentamos la oración por misiones y alentamos también que los recursos que se han obtenido se canalicen para la obra misionera. Vamos a darles un aplauso cariñoso, ¿ok?
por segunda vez, ¿no? Segunda vez son campeones las chicas. Que Dios les bendiga, un gusto, que sigan practicando. Viene la recopa para ustedes, la recopa, así que el Señor les bendiga. Bien, Pastor Samuel, continuamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, disfrutamos como iglesia, como familia que somos en medio de todo este Congreso Misionero con cada una de sus actividades. Y bueno, el Congreso, cada día estamos terminando 9:30, 9:40 en ocasiones, y a veces es difícil llegar a casa y prepararnos algo de comer. Así que aprovechemos más bien hoy día y también es una manera de apoyar para este Congreso y para misiones. Pues tomemos nuestro cafecito allá afuera con nuestro triple, disfrutemos de ello entre hermanos y volvemos en 10 minutos. No se queden por allá, volvamos porque continuamos todavía acá con algunas alabanzas, con oración y también con la plenaria que continúa en la noche. Los esperamos entonces 10 minutos, hermanos, nos vemos en unos momentos. Bien, hermanos, vamos pasando para continuar con la reunión de esta noche. Vamos tomando asiento para poder orar en esta ocasión por nuestras amadas sedes. Vamos a orar juntos como iglesia por nuestras sedes. Nuestra sede Surquillo, que ha campeonado, pero no solo por ellos, sino por cada una de las sedes que también nos acompañan hoy día. Nuestro deseo en verdad es que como iglesia podamos apoyar las sedes, podamos ir y servir y así buscar que se vayan afirmando en la enseñanza del Evangelio en Cristo Jesús. Así que les invito a cada uno, por favor, a tomar su asiento ya y orar juntos. Oramos hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder servir en nuestra ciudad, de poder predicar tu evangelio no solo en otros países, sino también aquí en Lima, en diferentes distritos, abriendo casas, separando locales para poder juntar gente, traer a tantos que necesitan escuchar de ti, traer a tantos que en sus familias y en sus propias vidas necesitan que tú empieces a gobernar. Padre, rogamos por cada una de las sedes, cada uno de nuestros hermanos encargados de sede, por cada uno de los líderes que están apoyando en las sedes. Por favor, te pedimos que los guardes en ti, que los nutras con tu palabra día a día, que se enriquezcan cada vez más en el conocimiento de Cristo Jesús, que te conozcan cada vez más profundamente, que cada uno de ellos pueda hablar de tu evangelio con claridad, con valentía. Dales oportunidad ahí en los distritos en los que están. Quítales cualquier temor, sabiendo que tú los acompañas, que así lo prometiste y así lo cumplirás. Te rogamos por cada esfuerzo que se ha abierto en cada sede, sin excluir a ninguno de ellos. Señor, rogamos tu bendición. Que tu Espíritu Santo hable en cada clase, en cada prédica y en cada célula, en cada consejería que se brinde, que cada uno de tus siervos rendidos ante ti sean llenos de tu Espíritu y sea tu poder el manifestado. Y que hayan muchos que vengan a tus pies, rendidos, convertidos a ti, para que ahora ellos también hagan discípulos ahí en las sedes.
Padre, fortalece los ministerios de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, de ancianos. Que la ayuda social que se brinde siempre tenga el objetivo de presentar tu amor y presentar a Cristo Jesús. Rogamos que cada sede no pierda la misión verdadera, que es mostrarte a ti, es hablar de ti, es hacer discípulos tuyos. Bendícelo, Señor. Y como iglesia del INSE, rogamos, por favor, entendamos que son parte nuestra, que las sedes son parte nuestra, son parte de esta misión local. Y que entonces dispongamos de nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestro dinero, todo nuestro esfuerzo para apoyarlos, para apoyarnos mutuamente y así hacer de tu evangelio conocido en Lima, en nuestra ciudad. Señor, que no paremos, que se sigan abriendo sedes, que sigamos sirviendo, que salgamos de aquí a seguir predicando. Te lo rogamos, Padre. Rogamos tu dirección, rogamos tu bendición, rogamos de tu Espíritu, rogamos de Cristo más y más en nosotros y en cada una de las sedes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos, te pedimos así. Amén. Y a ese Señor al que predicamos también en esta noche le cantamos. Adelante, amado ensamble. Pongámonos de pie. Amada iglesia. Es bonita esa palabra, ¿no? Amados, amada iglesia, amados hermanos. Hay un calientito ahí en el corazón cuando uno dice te amo. Es linda esa palabra. El Señor nos ama, nos manda amarnos unos a otros. Vamos a cantarle al Señor que nos envía también. Como seguramente el Señor va a ir hablándonos, oyendo, o dando, u orando. Vamos a cantarle a Él. Junto con nuestras palmas. Él nos salvó, nos separó para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Danos valor para predicar. Danos valor para predicar de tu palabra siempre con fidelidad. Ir sin temor. Ir sin temor, pues con nosotros estarás, ya los confines de la tierra alcanzar. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la
ojos, oh Señor, trae libertad, trae salvación. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Tomemos asiento. Adelante, pastor. La oración que también cantamos, abre los ojos, Señor, y sigamos pidiéndolo y esforzándonos también para presentar el Evangelio en todo momento. Amadas sedes, realmente cada uno de ustedes sigue su esfuerzo para la gloria del Señor y toda la iglesia comprometida en ello. Así también en otros países, y uno de ellos, Italia. Nuestro amado pastor Antenori haciendo la labor allá. Y justamente en este momento vamos a disfrutar de algunos especiales. En primer lugar, un video y después una danza que nos hace recordar a Italia. Así que atención al video que ahora nos presentan. Hoy, en 3 ciudades de Italia, estamos llevando cultos dominicales. Tenemos una asistencia más o menos entre 18 a 20 personas. Las personas que van llegando son personas que son cristianas, y en otros casos también hay personas que las hemos ido ganando en los evangelismos, ¿no?, que hacemos uno a uno. Los grupos de oración son los grupos que crecen poquito y que van despacio, ¿no? Pocas personas, 3, 4 hermanos. Hoy cada reunión de oración estamos en un promedio de 20 personas de las 3 ciudades de Italia. Dios ha sido fiel gracias a su provisión, gracias a nuestra iglesia, ¿no?, que ha sido muy responsable en medio de una situación de pandemia. Eso nos ha servido mucho a la familia misionera, tener una estabilidad para estar sostenidos. Quiero agradecerles por ser parte ustedes de este enorme proyecto que solamente se puede llevar a cabo con ustedes. No es un trabajo de uno, es un trabajo de un gran equipo. Que el Señor les bendiga. Andiamo, questa è la vera serata italiana.
Dove si balla bene? E Giuliana, dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta! Ciao! Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana! Bien, vamos a tener ahora otro tiempo de oración en este momento con nuestras ofrendas y vamos a orar al Señor dedicando ese tiempo para Él. Padre, te damos gracias por toda tu provisión abundante sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo lo que tenemos viene de tu mano. Queremos entender que debemos vivir para ti, que debemos vivir para tu reino, para extender el Evangelio. Deseamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos te sirva, entendiendo la necesidad que hay en el mundo. Queremos ofrendar, queremos que nuestros corazones lo hagan contentos. Por eso rogamos tu Espíritu Santo nos convenza, nos enseñe, nos corrija y nos impulse a darte a ti, Señor. Gracias, Padre. También gracias porque nos das este privilegio de aportar para misiones. Así, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré mi obediencia es mi mejor.
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Bien, uno de los países más peligrosos para hacer misiones es Afganistán, por la abierta persecución a los cristianos. Pero es ahí donde vamos a enviar a nuestra hermana Graciela. Quiero que pase Graciela Ruiz. ¿Dónde estás, Graciela? Por favor, puedes venir. Y también quisiera que vengan los pastores seleccionados para este tiempo. Vamos a volverla a enviar. Cuando hubo el problema de los talibanes, se hizo la extracción correspondiente, pero el corazón de Graciela sigue ardiendo por este país. Así que no nos queda otra cosa que decirle a la iglesia y obedecer al Señor en lo que Él nos está mandando. ¿Okay? Vamos a pedir que se pueda arrodillar. Nos vamos a poner de pie y ella ya no irá con Wycliffe, sino irá con otra agencia misionera que se llama Reflejos, pero a hacer la obra misionera en medio de este pueblo difícil, pero necesitado del Evangelio. ¿Okay? Padre, oramos, Señor, así como la iglesia de Antioquía envió, Señor, a tu siervo Pablo. Señor, ahora oramos enviando a Graciela Ruiz a este país convulsionado, a este país que necesita de Jesucristo. Señor, obedientes al llamado tuyo, Señor, la entregamos a ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, que le conceda, Señor, la sabiduría para amar este pueblo, para predicar de Jesucristo, para que tu obra ya, Señor, nazca, crezca, para la honra y gloria de tu nombre. La entregamos a ti, Señor. Señor, sabemos que humanamente, Señor, habrá muchas dificultades, pero Padre, no podemos dejar de enviarla porque tú nos dices que lo hagamos. Señor, la entregamos a ti y oramos en el nombre de Jesús para que, Señor, el ministerio que haga ya, Señor, Padre, sea de mucha bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a darle un cariñoso aplauso. Tomen asiento, por favor. Muy bien, ahora sí invitamos al pastor David Ruiz con la segunda plenaria, la naturaleza peregrina de la iglesia. Pastor, por favor. Sí. Muy buenas noches, hermanos. Un privilegio muy especial compartir con ustedes y ser partícipes de lo que el Señor está haciendo aquí en la iglesia en estos 27 años de conferencias misioneras. Sin duda una gran trayectoria y un gran aprendizaje que ahora ustedes lo ven destilarse en personas que están dispuestas a atravesar el mundo, y no solamente a atravesar el mundo,
sino llegar a aquellos lugares que son tan difíciles para el Evangelio. Para quienes me acompañaron el día de ayer, estuvimos haciendo un recorrido por toda la Biblia. Y para los que no estuvieron, los quiero impresionar. Fíjense que ayer aprendieron 3 trilogías y el día de hoy se las van a repetir. Hablamos de 3 trilogías que nos muestran acerca de la misión de Dios en toda la Biblia. La primera trilogía era... La segunda trilogía es... Y la tercera era... Esto nos muestra que toda la Biblia habla acerca de la misión de Dios. Muchas gracias, hermanos, me han alegrado el corazón, así que ya no nos preocupe el tiempo. No, es broma, sí nos preocupa. En esta ocasión quería continuar con ustedes hablando acerca ya de los detalles de todo este proceso en el cual nosotros vemos desarrollarse la misión de Dios. Ayer concluíamos que la iglesia existe no porque tenga una misión. La iglesia existe porque Dios tiene una misión. Y como parte de la misión de Dios, Él ha establecido la iglesia para que cumpla esa parte que tiene que ver con llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ayer veíamos que Jesucristo, en el momento de terminar su ministerio sobre la tierra, particularmente allá en el monte, en esas últimas palabras que Él dice, envía a la iglesia para que la iglesia haga eso todo el resto del tiempo. Pero también algo que se nos olvida es que el Señor mandó a toda la iglesia para que hiciera eso todo el tiempo. Y esto es lo que nosotros vemos ahora, porque la iglesia es el instrumento que el Señor Jesucristo diseñó para cumplir esa parte de la misión de Dios. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Borró con su sangre el pecado de todos nosotros y abre esta oportunidad para que todos seamos perdonados. Con su resurrección, Él derrota la muerte y al pecado, al diablo en su propio campo. Y entonces nos ofrece a nosotros que podemos vivir libres del temor y libres del pecado. Pero la gente tiene que saber acerca de esto, y esta es la razón de la existencia de la iglesia. La iglesia existe para llevar este anuncio de que el arrepentimiento y el perdón de pecados está abierto para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que por eso existe la iglesia. La iglesia no es solamente un puñado de personas que van, la iglesia es cuando cada uno de nosotros nos entendemos como parte de la misión de Dios. Hay un pasaje que todos conocemos, que generalmente se le ha dado el nombre de la Gran Comisión y queda en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Este pasaje, es muy importante. Generalmente estas palabras que ustedes ven aquí en la pantalla las ponemos generalmente en cada una de las conferencias misioneras. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen estas palabras y quiero invitarlos a que lo leamos todos juntos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Generalmente, como les decía, este pasaje se llama la Gran Comisión. Pero en realidad termina siendo la gran omisión, porque es lo que menos nosotros hacemos. Lamentablemente, además de esto, este pasaje sufre de un terrible reduccionismo, porque aun cuando nosotros lo sabemos de memoria, en realidad solo ponemos atención a 3 palabras. Todo este texto comienza a desaparecer de nuestra mente y nosotros creemos que todas estas palabras, lo único que tiene importancia son las primeras 3. Por tanto, id. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros reflexionamos en esas palabras, creemos que por tanto id lo que dice es que la iglesia debe de enviar misioneros. Por cierto que enviar misioneros es muy importante, pero por tanto id no dice solamente eso. Cuando nosotros ponemos atención a las últimas palabras de Jesucristo, nos damos cuenta que dicen mucho más que solamente enviar misioneros.
Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el resto de las conferencias, viendo cada una de esas frases y entendiendo exactamente qué es lo que cada una de estas frases dice. La primera, por tanto, id. Esta frase dice mucho más que solamente enviar misioneros. Lo que por tanto id habla es cuál es la naturaleza de la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo tiene una naturaleza peregrina. Cuando nosotros leemos ese pasaje, no dice por tanto envíen, no dice por tanto manden, no dice por tanto algunos de ustedes que vayan, dice por tanto que. Y este es un mandato para todos nosotros. Lo que ese pasaje dice, lo que esas primeras 3 palabras de las últimas palabras de Jesucristo dicen, es que la iglesia es una iglesia peregrina. Una iglesia que comienza su peregrinaje en Jerusalén y termina en la Nueva Jerusalén, pero antes tiene que pasar por todas las naciones y predicar el evangelio. La iglesia es una iglesia peregrina que comienza a moverse desde el primer día de su fundación y no se detiene hasta que llegue a la presencia del Señor, pero antes tiene que pasar por todas las naciones. Esta afirmación categórica afirma que la iglesia está en misión 24 horas del día y que la iglesia no se detiene. Como bien nos decía nuestro hermano, la iglesia no existe solamente para tener esa fuerza centrípeta de atraer a las personas y contenerlas en un lugar. La iglesia existe para esa fuerza centrífuga de que la iglesia salga en dirección a los no alcanzados. Samuel Escobar, un gran teólogo latinoamericano que ustedes seguramente conocen muy bien, él dice que la fe cristiana es una fe viajera por excelencia, que es una fe que nació para viajar. Y él nos advierte que nosotros nos equivocamos cuando no entendemos estas primeras 3 palabras. Y él dice que deberíamos de leerla, por tanto, en tanto que ustedes van, prediquen el evangelio. Es decir, la iglesia existe para viajar. Como nosotros sabemos, la iglesia apostólica desde el principio fue una iglesia en movimiento. Vemos a la iglesia avanzando a los 4 vientos para poder llenar todo con el evangelio de Jesucristo. A veces sobredimensionamos aquellos nombres de los misioneros que encontramos en la Biblia, pero lo que nosotros vemos es que toda la iglesia está avanzando continuamente. El libro de los Hechos confirma que la iglesia es una iglesia misionera y el núcleo del libro es este avance geográfico donde la iglesia comienza su trayectoria en Jerusalén. Y el libro de los Hechos nos encuentra cuando llega al corazón del imperio. Una iglesia que sale desde la periferia y llega al centro del imperio y lleva el evangelio a cada uno de los rincones. En el primer sermón que nosotros escuchamos ahí en Hechos, el capítulo 2, ya en ese momento se anticipa que la iglesia será una iglesia peregrina. Porque ahí nosotros vemos que dentro de las personas que escucharon este primer mensaje del apóstol Pedro, habían personas que eran partos, medos, elamitas, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, gente de África, de Roma y más allá. ¿Qué más muestras necesitamos nosotros para saber que la iglesia es una iglesia peregrina? Porque estas personas recibieron el evangelio, recibieron el don del Espíritu Santo y salieron con él de regreso a sus ciudades para llevar el glorioso mensaje del evangelio de Jesucristo. Quizá en el capítulo 8 es donde nosotros vemos ya un movimiento masivo que se encuentra registrado en este capítulo, un magnífico capítulo que nos ayudará hoy a entender la naturaleza peregrina de la iglesia. Pero antes de que reflexionemos en Hechos capítulo 8, veamos lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y ahí nos damos cuenta de un detalle muy importante. Y el detalle importante es que la iglesia de Jesucristo recibe el mapa de por dónde debe ir antes siquiera que sea confirmada como iglesia. Allí en Hechos 1:8, antes de que el Espíritu venga para confirmar a la iglesia, el Señor les dice: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde nosotros nos perdimos como iglesia y creemos que la iglesia existe para estar centrada en un lugar.
Donde nosotros perdimos el entendimiento de una iglesia que está en constante movimiento desde aquí hasta allá y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos en ese viaje apostólico, podríamos decir, de la iglesia que comienza en Jerusalén, donde fue el centro del evangelio, y ahí vemos que la iglesia estuvo a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta aproximadamente el año 66, cuando comienza esta terrible reproducción. Y vemos nosotros en este mapa que ustedes van a ver en la pantalla, la forma como el centro de la iglesia se fue moviendo a diferentes lugares. El centro de la iglesia comienza en primer lugar en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén fue de donde salía, podríamos decir, donde la iglesia comenzó a crecer. Ahí vemos en Hechos capítulo 3 cómo se reunían en el templo, en las casas, cómo al final de ese capítulo vemos que la gente se llenaba de temor a ver cómo estaba creciendo. Pero poco a poco vemos, como escuchábamos en la ponencia anterior, que el centro se movió a Antioquía. Y aquí de Antioquía comienza un nuevo proceso, podríamos decir, este momento en el que se cambia, podríamos decir, a una segunda velocidad de la iglesia, cuando la iglesia comienza a tener un esfuerzo intencional de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Más adelante, como leemos en el libro de los Hechos, el centro se pasó a Éfeso, ahí cerca de Grecia, y luego también se pasó a Corinto. Y en estos dos lugares es donde el apóstol Pablo estableció su centro, y de ahí salieron muchos de sus cartas para otros lugares y muchos de sus emisarios que llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Y fue durante este tiempo que el ministerio a los gentiles fue reconocido. Ahí es donde nosotros vemos como por ejemplo en el Atlas del Cristianismo Global, sus autores Johnson y Chung, como que cierran los ojos y ellos se imaginan esta trayectoria de la iglesia de Jesucristo avanzando inconteniblemente en todos los lugares. Este avance de la iglesia está respaldado por la movilidad humana. Ahora nosotros nos sorprendemos al ver cómo hay migraciones, cómo grupos de personas de suramericanas están en estos precisos momentos atravesando el paso del Darién y yendo hacia el norte para buscar una esperanza. Pero lo mismo vemos a los del norte de África que están subiéndose en barcos, exponiendo la vida para poder llegar al continente. Alguien decía, ¿cómo a alguien no se le ha ocurrido poner un puente para conectar África y Asia? O África y Europa. Y entonces vemos nosotros que la peregrinación a partir de Babel, las sociedades humanas se reconectaron con este plan divino de moverse y de llenar toda la tierra de la presencia del Señor. Así que hoy estamos prestando atención más a la migración, pero si nosotros nos olvidamos que la migración es parte de lo que el Señor utiliza para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, nosotros perdemos entonces una de las formas como el Señor envía a los mensajeros. Y aquí es donde le hablo a cada uno de ustedes. Porque nosotros no sabemos que quizá alguna vez el Señor nos llame para llevarnos como migrantes a otro lugar por razones de trabajo, por razones de seguridad. Pero cada uno de estos movimientos está diseñado por Dios para una iglesia que se mantiene en movimiento. Cuando nosotros hacemos una nueva lectura del libro de los Hechos lo entendemos mejor. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hechos el capítulo 8. Y que veamos este proceso que nos recuerda la peregrinación de la iglesia y que nos afirma que la iglesia existe para estar en constante movimiento desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén. La iglesia no se detiene ni siquiera para descansar. La iglesia avanza inconteniblemente. Aquí en este pasaje voy a leer los primeros 8 versículos y dice lo siguiente. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y en ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él. Y Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto,
escuchen con atención, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el evangelio. Y fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y ahí les predicaba a Cristo. Y toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que él hacía. Y muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Y los espíritus salían lanzando fuertes gritos y también muchos cojos y paralíticos eran sanos. Y había gran alegría en toda la ciudad. 4 elementos que vemos aquí de una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. El primero de estos es lo que vemos en el versículo 4. Dice, anunciaban la palabra. Lo que vemos aquí es que la gente va huyendo. Va huyendo porque su vida peligra. Va huyendo porque los persiguen para matarlos. Pero en lugar de llegar a cada lugar y gritar y pedir auxilio y que los escondan, lo que dice es que anunciaban el evangelio. Lo que vemos aquí es que al igual que nosotros hoy, ellos sabían que cualquier día podían morir, pero eso no les importaba. Lo que a ellos les importaba es que había que anunciar el evangelio de Jesucristo. Y ellos lo que hacían era en cualquier lugar donde se detenían, ellos contaban quién era Cristo, qué era lo que había hecho por ellos y en qué manera podía abrazarse esa esperanza. ¿Lo hace usted en todos los lugares a donde va? Estamos haciendo eso. Si ellos lo hacían cuando iban persiguiendo, ¿qué nos detiene a nosotros para hacerlo? Cuando el Señor nos mueve y nos pone en una oficina, en una clínica, en la espera de una clínica. Cuando el Señor nos da la oportunidad de hablar con un vecino, con un amigo, o vamos en el transporte público con otro. Lo que ellos hacían era cuando se detenían, hablaban con cualquier persona con la que se cruzaban y le anunciaban la palabra. Contaban acerca de lo que Jesucristo era capaz de hacer con ellos. La segunda frase que nos llama la atención es la que encontramos en el versículo 5. Y ahí en el versículo 5 dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y ahí predicaba a Cristo. A medida que la actividad principal de los discípulos en su oída fue contar acerca del evangelio, fue necesario ya cuando se asentaron unos de ellos en Samaria que llegara Felipe para que les explicara a Cristo. Es decir, para que les pudiera sintetizar el evangelio. Así que él llega y de una manera inesperada termina siendo el profesor, el maestro, que comienza a darles la información que ellos necesitan. A presentar a Cristo no como un evento, sino como un desarrollo constante de la historia en favor de la humanidad. Así que cuando ellos pensaban, cuando ellos se dan cuenta, se les presenta al Señor Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el Salvador de todos. Y aquí vemos que son capaces de explicar la realidad de Jesucristo, quién es Él, desde cualquier pasaje de la Escritura. Al igual que como el Señor Jesucristo lo hace en Lucas capítulo 24. Felipe lo hace aquí en el capítulo 8, a partir del versículo 44, cuando explica toda la realidad de Jesucristo y presenta el evangelio basado en un pasaje de Isaías capítulo 53. Pero no se quedaron ahí, sino si nosotros seguimos leyendo en el versículo 7, dice que muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, salían de ahí lanzando gritos, los cojos y los paralíticos quedaban sanos. Y este es el tercer elemento. Cuando el evangelio de Jesucristo avanza, entonces se vuelven buenas nuevas de esperanza para todas las personas. En este momento ellos proclamaban noticia de buena esperanza. El evangelio era mucho más que información acerca de Cristo y del plan de salvación. Era también una fuente de esperanza para los pobres, para los hambrientos, para los cojos, para los ciegos, para los inmigrantes. Todos se encontraban en esta comunidad cristiana, personas que las amaban, que los abrazaban y que proveían para ellos lo que necesitaban. Ellos pudieron ver ese toque de salvación del Señor Jesucristo por su sacrificio, pero pudieron sentir el toque de amor de la iglesia. ¿Lo hacemos nosotros? Cada persona que se acerca con nosotros puede sentir ese abrazo de Jesucristo con los brazos de cada uno de nosotros. O solamente lo saludamos y lo vemos pasar al bar. Eso es lo que nos enseña este pasaje.
Que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio integral que llena también las necesidades de otros. Pero el pasaje que me encanta es lo que encontramos aquí en el versículos 8, que dice: y había una gran alegría en toda la ciudad. El Evangelio de Jesucristo es un motivo de alegría para la gente. El nacimiento de Jesucristo fue anunciado como buenas nuevas para todo el mundo. Y estas buenas nuevas llegan en los brazos, en los labios y en el Evangelio de los creyentes. Nosotros somos la mejor noticia para Lima. Somos la mejor noticia para el Perú. Somos la mejor noticia para América Latina. Pero ¿sabe qué? Somos también, o nos hemos convertido en el secreto mejor guardado de la ciudad, guardado en los templos, guardado en las casas, guardado en nuestro corazón, y se nos olvida que existimos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando vemos este pasaje, vemos otros elementos muy interesantes que la iglesia y que la naturaleza peregrina de la iglesia la expulsa hacia afuera, la empuja a salir. Y llama la atención dos elementos. El primero de ellos, la palabra que el Señor escoge para eso. Dice: mientras tanto, los que habían sido dispersados. La palabra dispersados o esparcidos, como aparece en otras versiones, es la palabra Jezreel. Y es una palabra que significa sembrar, plantar, lanzar la semilla. Así que lo que está diciendo es que esta persecución no fue un accidente, fue un plan deliberado de Dios, donde el Señor Jesucristo mete su mano en su bolsa y comienza a lanzar las semillas del Evangelio, y la persecución hace que estas semillas lleguen a Samaria, lleguen a Judea y luego lleguen hasta lo último de la tierra y comiencen a plantarse en cada uno de ellos. Samuel Escobar de nuevo describe la iglesia de la siguiente manera. Dice: la iglesia de Jesucristo es un pueblo lanzado a los cuatro vientos en un trance de obediencia. Eso es lo que nosotros somos. Cuando se nos olvida que la iglesia existe para moverse, que la iglesia es una iglesia peregrina, nos sentimos contentos quedándonos en el mismo lugar y viendo cómo otros salen. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a ser parte de los que llevan el Evangelio. La segunda idea importante aquí es que nos dispersa con un propósito. Y el propósito del Señor al permitir esta gran persecución, esta primera gran persecución, es que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta lo último. Y así es como vemos nosotros que, al igual que como Él lo dio en el mapa, comenzó en Jerusalén, continuó rápidamente en Judea, llega a Samaria, pero como vemos en la segunda parte del capítulo 8, vuelve otra vez a estas partes de Judea que hacían falta y se prepara a partir del capítulo que nos mencionaba el hermano en la primera ponencia, comienza a llegar hasta lo último de la tierra. Pero también llegó a cada ciudad y a cada pueblo, y en Samaria, esta región despreciada, el Señor permite que el Evangelio se plante en esta ciudad, y que la iglesia, que se dispersa con un propósito, también llega a este lugar de Samaria. Pero también alcanzó todos los niveles de la sociedad. Cuando leemos el capítulo 8, leemos que hombres y mujeres se convirtieron, ricos y pobres también, personas de influencia en la sociedad, como aquellos que eran sordos, que eran pobres, que eran migrantes. Pero también, como vemos en el final, en la última parte de este capítulo 8, también aquellas personas que eran diplomáticos, personas representantes de otros países, llegaron al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero finalmente vemos que también llegó a todo grupo lingüístico. Y vemos cómo de una manera especial, ahí en ese capítulo 8, versículo 26, en un solo versículo el Señor le cambia la dirección al pastor de la iglesia de Samaria. ¿Se imaginan quién no quiere ser como Felipe, que de un día a otro tiene una mega iglesia? Y que la gente que llega de diferentes lugares a escucharlo predicar, a ver las señales que el Espíritu le está dando, y una noche el ángel le toca la puerta y le dice, como vemos ahí en el versículo 26, prepárate para ir al desierto del sur en el camino que va a Gaza.
Y él no le dice: Señor, por favor, mira, estoy en el mejor momento de mi ministerio. Señor, mira, hay tanta gente sentada, ¿por qué no mandas a otro? Mira, Señor, estoy preparando el mensaje para este domingo y va a ser poderoso. No, lo que dice en el siguiente versículo dice: Felipe obedeció y se fue. Y fue por una sola persona, una persona eunuco que de acuerdo a la ley de los judíos era despreciable. Una persona que no hablaba su idioma, pero una persona que necesitaba el evangelio de Jesucristo. Y esto hizo necesario que Felipe fuera. Felipe fue, habló, le compartió el evangelio, lo bautizó. Y uno dice: bueno, va a regresar el domingo a la iglesia y va a contar esta experiencia misionera que tuvo. Jamás. No volvió. Por aquello que tuviera dudas, el Espíritu lo toma y se lo lleva a Soto, que es en la costa, y comienza a visitar toda la región de Judea que todavía no había sido predicado. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se describe como una iglesia peregrina. Y la iglesia peregrina es aquella comunidad de creyentes en Jesucristo que, movidos por el Espíritu Santo, participa con todos sus miembros y con todos sus recursos para poner el evangelio sobrenatural y las gracias de Jesucristo a disposición de todas las personas, de todos los grupos étnicos, tanto en su lugar como hasta los confines de la tierra. Usted es parte de esta iglesia peregrina. Usted es peregrino como todos los miembros de la iglesia. Y la gran pregunta que tenemos que responder en esta noche es si estamos entendiendo: por tanto, id. Y si usted está en constante movimiento para llevar el evangelio y ponerlo disponible de aquellas personas que el Señor está acercando a usted. Si usted no lo hace, no ha entendido qué significa por tanto id. Porque por tanto id significa que usted, que nosotros como parte de la iglesia estamos en constante movimiento para poner el evangelio disponible de todas las personas, en todo lugar, con todos nuestros recursos, con todo nuestro entusiasmo y con todas nuestras fuerzas. Que el Señor nos permita ser una iglesia peregrina. Señor Jesucristo, te queremos pedir perdón, porque muchas veces nos sentimos muy cómodos en la iglesia. Te queremos pedir perdón porque a veces tendemos a descargar nuestra responsabilidad de predicar el evangelio en aquellos que creemos que reciben una paga para hacerlo. Lo descargamos en el liderazgo de la iglesia, y el evangelio transcultural lo descargamos en los misioneros. Pero nosotros también somos responsables, y al igual que cada uno de los creyentes que salieron huyendo desde Jerusalén, de anunciar el evangelio, de anunciar a Cristo, de ser un mensaje de esperanza para el pueblo, pero también de traer gozo a la ciudad y al lugar donde está. Úsanos de esa manera, Señor, y permítenos recuperar el sentido de ser una iglesia peregrina. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por su palabra y que nos siga hablando en los días que vienen. Mañana nuevamente tenemos el Congreso Misionero con el Tour Misionero al frente. Antes de irse, les pido por favor, estemos atentos a un video, unos saludos de nuestros misioneros para recordarlos también. Adelante. Amada Iglesia de Lince, nuestra iglesia madre, muchas gracias por todo el apoyo espiritual, moral y económico que nos brindan con todo amor y lo hacen siempre.
Bonjour à tous, nous vous saluons depuis Paris, La Défense. Nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous pendant ce congrès missionnaire. Et vraiment, nous voulons que le Seigneur continue de vous bénir et de vous utiliser. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que le Seigneur fait au travers de l'église de Lince. Buenos días, hermanos, estamos muy contentos de poder saludarlos en esta conferencia misionera y que el Señor los bendiga y gracias por sus oraciones, gracias por el amor que nos tienen. Bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos de la iglesia de Lince, allá en Lima. Les saluda el pastor Carlos Calderón, desde aquí de San Salvador, en El Salvador. Primeramente para felicitarles por su 27º Congreso Misionero en el que están participando en estos días. Que el Señor les esté bendiciendo de gran manera. Agradecerles también por el apoyo brindado a su servidor y al ministerio que el Señor nos permite realizar aquí en San Salvador. Gracias, mis queridos hermanos, por su fidelidad y recordarnos siempre en sus oraciones y apoyarnos en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga, ánimo a seguir participando en esta tarea tan noble y tan grande de la expansión del reino de Dios aquí sobre la tierra. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Bien, gracias a Dios por nuestros misioneros. No los olvidemos, sigamos orando por ellos. Unos anuncios. Nuestra amada hermana Yasna tiene ya el segundo título de En Dios haremos proezas. El primer título es una bomba. La verdad, leerlo es una delicia. Y el segundo título, aún no lo leo, pero debemos ya tenerlo, adquirirlo y así apoyar también su ministerio. Afuera van a estar las mesas en donde se van a ofrecer sus libros. Y además, nuestro amado pastor que ha expuesto ahorita su palabra, la palabra del Señor, también ha traído sus libros para que podamos adquirirlos. El diseño misional de Dios y la transformación de la iglesia. Hay pocos ejemplares de estos, pero igual van a estar afuera en la mesita para que ustedes puedan adquirirlos. Oramos para concluir esta reunión y nos vamos. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado hoy. Rogamos, por favor, sigas hablándonos y alimentándonos en estos días que aún faltan de congreso. Bendice a los expositores y rogamos por aquellos que aún no vienen, que puedan hacer tiempo en su agenda para que puedan disfrutar los siguientes días de todo lo que tú tienes preparado para tu iglesia. Te adoramos a ti, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos, hasta mañana.